Hola chicos, bienvenidos nuevamente pues a nuestro inicio de clases después de este descanso. Iniciamos nuestra semana número 2 del corte 2 y arrancamos en nuestra primera clase de la semana con el tema de los números racionales. Nos encontramos ubicados en el libro, pero ahorita en el módulo 1.2. Ya terminamos el módulo 1.1, ahorita arrancamos el módulo 1.2 en la página número 70 y 73. Básicamente aquí inicia la unidad, nos ubicamos en la 73 con el tema de la escala de Vernier y los números racionales. Entonces, en la clase de hoy nos dedicamos a trabajar pues como la caracterización de los números racionales, cuáles son los números racionales y aprender a identificarlos. Eso fue como lo que se trabajó en clase. Los invito a que revisen el video de la escala de Vernier que se encuentra en tu libro de texto. Y pues yo voy a resumir lo que estuvimos trabajando en clase con respecto a la caracterización de estos números. Aquí nos encontramos como en el concepto y las características principales. Entonces, vamos a arrancar por acá. Iniciamos pues definiendo básicamente qué era un número racional y cuáles eran las características y cuáles, como podemos identificar cuáles son los números racionales. Entonces, los números racionales se representan con la letra Q, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Se representan con la letra Q mayúscula y corresponden a aquellos números que se pueden expresar de la forma A sobre B. Es decir, son aquellos que yo puedo expresar de la forma fraccionaria, pero tenemos que tener en cuenta que tenga con B diferente de cero. ¿Qué significa esto? Pues que yo nunca puedo tener cero en el denominador porque en las matemáticas pues la división entre cero no existe. Entonces yo no puedo decir que tengo, por ejemplo, 2 dividido cero. Esto no existe. Si ustedes lo hacen en la calculadora se van a dar cuenta que les va a aparecer como error. ¿Listo? O es indeterminada, cualquiera de las dos opciones que tengan. Entonces es bien importante. Los números racionales son aquellos números que puedo expresar en su forma fraccionaria. Entonces, dentro de esta posibilidad, pues podemos presentar los números racionales en dos formas. Hay dos formas que se pueden presentar los números racionales, que serían su forma fraccionaria, como lo acabamos de decir. Entonces, por ejemplo, yo tomé el número 3 séptimos, ese es un número racional, pero también lo podemos presentar en su forma decimal. Pero ojo, no todos los decimales son racionales. Solamente dentro de los tipos de decimales encontramos tres tipos de decimales que son racionales. Los decimales exactos, los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. Entonces, recordar como dentro de esto los racionales podríamos encontrarlos como fracción o podríamos encontrarlos como decimal. Dentro de esos tipos de decimales, pues nos dedicamos en la clase a como ver las características de cada uno. Los exactos son, por ejemplo, 2,7, 5,328. Son aquellos decimales que tienen como característica que son finitos. De hecho, en el libro van a encontrarlo, en lugar de la palabra exacto, van a encontrar la palabra decimal finito. Son aquellos que tienen fin, como su nombre lo indica. Son aquellos que terminan ahí, generalmente vamos a encontrar un punto o no vamos a encontrar los tres puntos suspensivos que nos indican que van al infinito. Estos son los exactos. Luego tenemos los periódicos puros, que estos se reconocen por tener la parte decimal que se repite infinitamente. Por ejemplo, si yo tuviera el número 0,32, 32, 32, y ese 32 se repite infinitamente. O el 1,555 y ese 5 se repite infinitamente. Características de este tipo de decimales. Bueno, la parte decimal se repite, la parte decimal se repite y se repite infinitamente. El número obviamente es infinito,
como lo podemos indicar acá, y nos lo indican los tres punticos suspensivos de que el número es infinito. Pero hay otras maneras de expresar estos números. Por ejemplo, yo podría expresar este número como 0,32 y le pongo una rayita o un sombrerito, como lo quieran llamar, algunos lo trabajan así. Si le pongo esta marca al número o al número que se repite infinitamente, en este caso 32. Acá sería 1,5 la rayita o 1,5 con el sombrerito. ¿Listo? Esas son maneras de escribirlo. Puede ser así o puede ser así, pero estamos hablando del mismo número. ¿Listo? Bueno, tenemos finalmente los periódicos mixtos, que se llaman mixtos porque mezclan dos partes. Una parte que se repite infinitamente y otra que no. Entonces aquí tenemos evidentemente el 72 no se repite y el resto que sería este 3 sí se repite. Por eso se llama mixto. Ese número lo podríamos escribir como 2,7 72, 3 y la rayita solo se la ponemos al número que se repite infinitamente. Características de ese número, pues las mismas, es infinito, como lo podemos indicar, y tiene una parte que no se repite y otra parte que sí se repite infinitamente. Entonces, en este orden de ideas, dentro de los racionales encontramos en su forma fraccionaria y en su forma decimal, pero solamente este tres tipos de decimales. Hicimos un ejercicio en clase y fue que, pues básicamente dentro de una lista de números, por ejemplo, el 311,99, el 5, el 1, el -32, el 4/7, el 2,134567 infinito, el -8,5, el -1/3, bueno, y otros. Que identificáramos cuáles sí eran y cuáles no eran números racionales. Entonces, pues como para que resumamos. Todos los fraccionarios son racionales, es decir, que todos estos ya sabemos por ser su forma fraccionaria que son racionales. Ahora miremos, hablábamos que el que tenía este era periódico puro, por lo tanto es racional. Miremos este de acá, es infinito, pero si vemos la parte decimal, no hay ningún número que se repite, todos son diferentes. Por lo tanto, este número no es racional, de hecho es un irracional. Y entró en clase pues como la discusión con estos números, que este es un natural, este es un natural y este es un entero. Entonces llegamos a la conclusión de que pues tengan en cuenta que tanto los naturales como los enteros también son números racionales, pertenecen a los números racionales. ¿Por qué? Yo puedo expresar ese 5 como un hito abajo y se convirtió en una fracción. Yo puedo decir 1/1 se convirtió en una fracción. Puedo decir -32/1 y se convirtió en una fracción. De esta manera, entonces, concluíamos pues en clase de que dentro del diagrama de contenencia que tenemos en matemáticas, pues podemos como abarcarlo más o menos así y decimos, bueno, entonces los racionales irían acá hasta el momento, aquí tendríamos los enteros y acá tendríamos los naturales. Entonces recuerden, los racionales contienen a los enteros y contienen a los naturales. Entonces yo puedo poner aquí un natural, 2, un entero que no sea natural, -5, un racional que no sea entero, pues 2/3, 0,32, ¿sí? Entonces, es hasta ahí está en donde estamos. Ya en las siguientes pues, semanas estaremos trabajando los números racionales para finalmente abarcar pues todos los números reales. Ese fue nuestra clase del día de hoy. Los invito pues a que revisen los tableros que van a quedar allí en Classroom. Y también los invito a que revisen las actividades pendientes que hoy en clase estuvimos revisando esa parte. Eso fue pues todo lo que trabajamos en la clase del día de hoy. Muchísimas gracias.